Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de Escuela de Padres. El día de hoy vamos a trabajar en la identificación de los diferentes contextos en los cuales se producen las situaciones de violencia y de agresiones. Debemos comprender que la violencia se reproduce de diferentes maneras, como ya lo hemos observado, y que además de ello, como es de variopinta, también ocurre en muchos escenarios diferentes del ámbito tanto privado como público de las personas. Entonces, empezaremos por identificar el escenario familiar. Resulta que es en el hogar donde empezamos a configurar nuestras primeras experiencias y vivencias. Es allí donde con nuestros padres, con nuestros abuelos, abuelas, con nuestros tíos, tías, hermanos, hermanas, primos, primas, en fin, con cierta cantidad de personas que podemos llegar a convivir, empezamos a comprender cómo es que empieza a moverse el mundo y cómo es que empezamos también a convivir en el mundo. Entonces, cuando en estos escenarios se presentan situaciones de violencia de diferentes clases, como ya lo hemos observado, empezamos a comprender también que hay formas de actuar en pro de ello. Por ejemplo, se puede presentar una situación de violencia intrafamiliar en la cual haya violencia de contenido psicológico, verbal y físico, y la persona entonces afuera en el mundo empezar también a reproducir este tipo de acciones o inclusive a normalizarlas y permitir que las personas que le rodean empiecen también a tener este tipo de acciones en contra de él o de ella. ¿Esto a causa de qué? Pues de que empezamos a entender que eso es lo normal, lo común, lo corriente. Pues si me pasa en mi casa, pues ¿por qué no me va a pasar por fuera? Y aún así, cuando se identifica que hay como algo que está mal, pues puede seguir sucediendo, ya que como hemos visto, las violencias van en diferentes intensidades y de diferentes formas, entonces pues se cuela de maneras bastante silenciosas. Si yo en el hogar no me siento segura o seguro, ¿cómo me voy a sentir segura o seguro en otros espacios? Esa es una pregunta que debemos hacernos realmente y empezar pues entonces como a desarrollar un poco sus respuestas. Encontramos también el contexto académico. Resulta que la escuela se convierte en nuestro segundo hogar. ¿Por qué? Pues allí pasamos casi que la mitad de todo nuestro tiempo de la vida durante aproximadamente unos 11 años. En este sitio tenemos la relación con pares o personas de nuestra misma edad y de otras edades, e inclusive con personas adultas que también se configuran en roles de autoridad para nosotros y para nosotras. Entonces, pues allí también terminamos de configurar unas experiencias del mundo, unas creencias, y no solamente desde la parte intelectual, sino que ética y moralmente también tenemos un encuentro allí. En este espacio se puede presentar muy comúnmente el bullying o el matoneo escolar, y es muy particular que suceda en razón del género, identidad y orientaciones sexuales diversas. Allí los niños, niñas y jóvenes se pueden exponer a diferentes situaciones humillantes que pueden ir desde lo físico, lo psicológico, lo verbal, la negligencia y todas las formas de violencia que pudimos observar anteriormente. Si en este lugar no se empieza entonces a generar un espacio de educación y conocimiento alrededor de la diferencia y de la diversidad, entonces ¿cómo vamos a crear futuros y futuras personas incluyentes, empáticas, tolerantes y solidarias? Esa es una gran pregunta que debemos realizarnos
y considerar pues que estos espacios de diversidad y de estudios basados en el género deberían de empezarse a realizar allí mismo también, para empezar a evitar que se sigan reproduciendo situaciones de violencia como ya hemos descrito anteriormente. En el contexto laboral también se reproducen situaciones de violencia. Ello cuando no se reconoce que nuestras habilidades y conocimiento son las que generarán que seamos adecuados o adecuadas para desempeñar un cargo respectivamente. Sucede que en nuestro medio hay una tendencia histórica a dividir el trabajo en razón del género. Entonces, pasaba antes que solo los hombres tenían la oportunidad de educarse y laborar, mientras que nosotras las mujeres solamente tendríamos derecho a cuidar de nuestros niños y niñas y a dedicarnos a las tareas del hogar. Es por ello que empieza a apreciarse mucho más la labor que ejerce el hombre heterosexual en su medio laboral que el que ejerce la mujer. Adicionalmente a ello, se observan también brechas grandes frente a la capacidad que tienen las personas de orientación e identidad sexualmente diversa para acceder a ciertos trabajos. Entonces pasaría mucho, y a veces todavía sucede un poco, cada vez menos afortunadamente, que los hombres y mujeres sexualmente diversos solamente podrían acceder a trabajos que estuvieran basados en el mundo de la belleza o lo estético, o que estuvieran basados en la prostitución como una de las maneras de ejercer su profesión y su trabajo. Ello ha ido cambiando afortunadamente, sin decir que esto sea algo negativo claramente. Sin embargo, hay que reconocer pues que hay mujeres y hombres sexualmente diversos que no van a querer dedicarse a estas labores porque han podido ir accediendo poco a poco a estudios superiores y a la educación que les permitiría o les permitirá entonces a tener también oportunidad en otros cargos y en otros puestos laborales. Ocurre también que en violencia por prejuicio se da de manera también silenciosa el trato injusto, indigno. En ocasiones se niega la promoción o el ascenso a otros cargos laborales y perfiles, y además de ello el pago suele ser injusto también para personas que sean sexualmente diversas o inclusive para mujeres también. Entonces es algo pues que forma parte de una de las realidades de nuestra cotidianidad y pues que es importante que lo hagamos visible para empezar a reconocer cómo es que también se manifiesta la violencia en este contexto. Resulta que en el contexto público, es decir, en la calle o en sitios públicos, también se presentan situaciones de violencia. Ello ocurre cuando uno o varios hombres, generalmente heterosexuales, tratan de acosar a mujeres y a personas de orientación e identidad sexualmente diversa. Ello puede ir desde los insultos, gestos inadecuados y presionar a la persona o a las personas a interactuar con ellos. Este tipo de modalidad de violencia comprende prácticas amplias. Puede ligarse también a los roces inadecuados, tocamientos indeseados, gestos que pueden llevar a entender que hay un insulto de por medio y al exhibicionismo también de genitales. También se puede llegar a insultar a las personas en razón de la identidad sexualmente percibida. ¿Cuál es la situación con este tipo de violencia? Pues bueno, que ha sido muy normalizada y muy invisibilizada. Es decir, cuando yo pienso que decirle a una persona que es atractiva en la calle o tratar de tocarla solamente porque la veo deseable, estoy violentando. Pero cuando yo pienso que esto es algo normal porque ha pasado desde hace miles de millones de años y eso es lo que debe suceder generalmente, pues yo empiezo a volver paisaje ese tipo de acciones que son violentas. Así que
ninguna ni ninguno de nosotros o nosotras tendremos por qué exponernos a ese tipo de situaciones y debemos de empezar precisamente por eso a reconocer que estas son violentas para tratar de frenarlas poco a poco. En el contexto religioso, desafortunadamente también pueden ocurrir algunas formas de violencia. En este quiero ser muy específica y señalar que nunca estoy buscando el llegar como a irrespetar sus creencias religiosas o espirituales. Creo que esto es algo muy individual y muy propio de cada ser humano y familia. Así que parto de decirles esto y de tratar como de poner este tema en la mesa pensando en que pues hay modos de reproducción que debemos empezar a identificar para que no sigan sucediendo. Obviamente hay muchas excepciones, eso también es importante aclararlo. Sin embargo, ocurre que ciertas autoridades o representantes espirituales y religiosos pueden poner su discurso en favor de maneras de pensar poco flexibles y un poco equívocas realmente acerca de lo que se piensa de las personas sexualmente diversas. Esto ocurre en razón muchas ocasiones de una mala interpretación de la palabra que se designa en la Biblia o en las diferentes Biblias. Hay que entender que cuando se escribe este libro sagrado se hace muchos años cuando se trataba de interpretar todos los fenómenos naturales y sociales desde lo supersticioso y desde el mito, pues científicamente no se encontraban avances. Ello por ende generaba precisamente una mala interpretación en ocasiones de este libro sagrado que representa a muchas de las religiones y diferentes creencias espirituales. Entonces, lo que les menciono es que se puede presentar discursos fundamentalistas donde se juzgue que hayan diferencias y diversidades frente a lo que son las preferencias sexuales y las identidades sexuales. Yo creo que es importante que recordemos que ante todo, cualquier entidad en la que creamos, sea el universo, sea Dios, sea quien sea, pues siempre está representándose en favor del amor. Entonces, creo que el amor viene en diferentes formas y viene de diferentes reproducciones y maneras, entonces esto hay que comprenderlo. La diversidad también es amor. En razón de las creencias que un medio cultural puede tener, también se pueden ejercer actos de violencia. Esto ocurre cuando en determinados medios se tipifican las formas de vestir, de hablar, de comunicarse y relacionarse con otras personas. Cuando la o las personas se salen de estos parámetros que se determinan en tales medios, entonces están fuera de lugar y en razón de ello se generan actos violentos en sus diferentes modalidades. Una manera de ejemplificar un poco la violencia cultural en nuestro contexto es la violencia que se ejerce en el conflicto armado a mujeres y a personas de identidad y orientación sexualmente diversa en favor de observarlos como parte de la debilidad, y ello justifica agresiones tales como mutilaciones, violaciones, humillaciones públicas, golpes, entre otras formas de violentar y agredir. En el contexto cibernético también se pueden presentar situaciones violentas y con mucha más facilidad. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra actualidad nos permite herramientas en el mundo de la internet, que en este caso serían las diferentes redes sociales. Por ejemplo, podemos encontrarnos con Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, entre muchas y miles de herramientas que ahorita encontramos en plataformas virtuales. En estos medios es tan fácil que se reproduzca la violencia, dado que las personas fácilmente pueden esconder su identidad, sus rostros y no tener un contacto físico directo con quienes o a quien quieren agredir. Esto puede darse a través de la publicación de contenido humillante, de mensajes discriminatorios y de diferentes formas de bromas hirientes
que pueden generarse hacia personas de la población sexualmente diversa en este caso. Debemos de tener muy presentes que hay que aprender a hacer un uso adecuado de estas herramientas y que tenemos que tratar de estar pendientes de cómo nuestros hijos e hijas se acercan a estos medios que son ampliamente informativos y de los cuales tenemos muy poco conocimiento de cómo puede llegar a ser su alcance, dado que no podemos llegar realmente a identificar quién o quiénes están detrás de este tipo de mensajes. Bueno, hemos llegado entonces a la parte final de este nuevo video en la cual pudimos trabajar y conocer un poco sobre los diferentes contextos en los cuales se generan y se reproducen las diferentes situaciones de agresiones y violencias existentes. Espero que hayamos podido reflexionar y reconocer un poco sobre cómo esto ha podido inclusive pasarnos a nosotros y nosotras mismas, y que como parte de asignación para este módulo y esta semana pues podamos sentarnos con nuestros y nuestras familiares a conversar sobre qué experiencias han podido vivir en estos diferentes contextos donde se hayan sentido violentadas o violentados. Esto lo podremos plasmar en un video, o si quieren dejarlo por escrito también es una posibilidad para que podamos conocer entonces cuáles han sido sus vivencias. Les agradezco por nuevamente participar de este espacio de la Escuela de Padres y bueno, los y las espero en un siguiente video.